que responder. Está con nosotros Julio Rodríguez, abogado penalista. Bienvenido, Julio. Gracias, Nicolás, por la invitación. Un placer para mí. Este caso que ha ocurrido en las Malvinas y en particular en el centro comercial Nicolini ha producido indignación de la gente con respecto a cómo debe actuar la justicia. Ahora, la justicia, sin embargo, más allá de nuestra indignación ciudadana, tiene procedimientos y tiene formas que hay que cumplir, ¿no? No solo formas, sino que tiene reglas bien claras que tienen que respetarse. Yo entiendo siempre que la indignación y el clamor popular inmediato es casi vindicativo, es decir, yo quiero una venganza por lo que ha sucedido. Sin embargo, no puede ceder a esta presión los magistrados, porque definitivamente lo que estarían aplicando no es una ley, sino básicamente una suerte de vendetta pública. Entonces ellos tienen que centrarse específicamente en lo que ha sucedido, en los elementos que tienen para acreditar lo que ha sucedido y en virtud de ello establecer las responsabilidades y hacer las imputaciones correctas. Ahora, yo he escuchado pues la demanda permanente de prisión preventiva. La prisión preventiva, y creo que ahí hay un error que se está repitiendo de manera usual, la prisión preventiva no es pena adelantada. La prisión preventiva solo tiene una finalidad. Claro, la gente lo concibe como un castigo. Ya de una vez lo castigaron, lo metieron preso, ¿no es cierto? Es que no es eso. La prisión preventiva es asegurar que esta persona va a estar presente durante su juzgamiento. Esa es su única finalidad. O eventualmente que esta persona no perturbe todo el acopio de elementos de prueba. Si es que no se cumplen esos requisitos, por muy culpable que nos parezca la persona, no tiene que tener prisión preventiva. Más bien lo que tendría que hacerse en esos casos, cuando existe una razonable presencia de elementos de convicción de que se ha cometido el delito, pero que no representa a la persona ni peligro de fuga ni de obstaculización, lo que debe hacer la justicia es acelerar para llegar a una sentencia en el corto plazo. Claro, pero eso justamente, estuvimos hablando con el presidente de la Corte Superior del Callao esta semana, justamente cuando ha empezado la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, donde ha permitido, por ejemplo, que bandas sean juzgadas rápidamente. Es decir, hay la evidencia de los delitos, el fiscal, ¿no es cierto?, presenta las evidencias, el juez escucha las partes, el juez resuelve. Claro. O sea, no tienes que pasarte 3 años en un juicio y dictar prisiones preventivas por año y medio para ver qué sucede. O sea, por ejemplo, en este caso, si se aplicara el nuevo Código Procesal Penal, o sea, tienes una serie de evidencias, ¿no es cierto? Claro, indiscutibles, además, ¿no? O sea, él no discute que él es el que alquilaba estas especies de containers, no discute que él es el que tenía a los chicos ahí, no se discute que él era el que tenía el acceso a que si se cerraba o no se cerraba la puerta. Hay testigos que acreditan todo esto. Correcto. Ya, ¿qué cosa te falta? O sea, si tuvieras el nuevo Código de Procedimiento Penal, podrías sentenciarlo ahorita. Sí, bueno, podría irse a una conclusión anticipada, podría utilizarse todos los mecanismos para que esto pues no se dilate eternamente. Mira lo que ha pasado, el caso Larcomar fue, si mi memoria no me traiciona, en noviembre del año pasado. Y recién ha salido el documento de la policía. Es decir, ha pasado casi 9 meses para que salga el documento policial. Por lo tanto, ahí hay pues una serie de retrasos indebidos. No he tenido acceso al texto. No, yo lo tengo acá. Yo lo acabo de mostrar esta mañana. Lo que sí me preocupa es si el texto lo que señala es que hay simplemente un homicidio imprudente. Eso sería preocupante. Porque acá lo que hay es un delito más grave, que es violación en la seguridad y las reglas del trabajo, que tiene una pena que va hasta los 8 años. Y si hay concurso de delitos se puede ir hasta los 10. Claro, porque más todos los demás lo que dice la Testo, que es increíble en el caso de Larcomar, ¿no? Porque cuando tú vas escuchando las conclusiones que saca la policía, es decir, no es que las he encontrado ayer, esas conclusiones las tenían, es decir, por ejemplo, que no había agua, pues. ¿Cuándo recogieron el testimonio de los bomberos? Inmediatamente que ocurrió el incendio, ¿había agua? No, señor, no había agua. Enchufamos la manguera, no había agua. Y los aspersores no estaban o no tenían agua. Primer problema. Rejas cerradas, ¿no? llave. Claro, lo de las rejas y las construcciones que hicieron sin permiso, donde ha saltado un asunto gravísimo, cuando han dicho, a ver, enséñame tu licencia de defensa civil. Resulta que estaba vencida. No, que yo ya empezó el trámite 26 días después. Recién en agosto, o sea, venció su licencia de defensa civil en julio y recién en agosto empezaron a tramitar un procedimiento que no había terminado en el momento que ocurre el incendio. Correcto. Pero además han detectado la policía cosas gravísimas, es decir, o que no habían extintores o que los extintores no funcionaban, pero además que alguien trató de introducir extintores que no estaban durante el incendio en el local.
lo cual es gravísimo, ¿no? Es decir, porque eran extintores prácticamente nuevos que alguien puso ahí para pasar piola y sacudirse una responsabilidad. Ahora, el problema es que hay responsabilidad de Defensa Civil de la municipalidad, de la cadena de cines VK y del propio centro comercial por permitir esto. O sea, tú no puedes permitir que funcionen sin licencia o no puedes evadir la responsabilidad, porque la responsabilidad del agua es del centro comercial. Él es el que tiene que abastecer de agua contra incendio, ¿no? Definitivamente. Entonces, esas responsabilidades que eran claras al mismo momento de producir los hechos no merecen, pues, que pasen tantos meses, que pase por agua tibia el caso y que aparezca un nuevo caso que seguro tratará de dejarse como olvidado para darle prioridad al caso actual, y lamentablemente lo que siente la población es impunidad. Impunidad frente a hechos que son clarísimos. Como pasó también en Mesa Redonda. Yo entrevisté el sábado pasado o antepasado, ha sido en la revista Sábado, el programa que tengo en ATV los sábados a las 10 de la noche, a los familiares de las víctimas de Mesa Redonda. Y después el tiempo transcurrido, me parece que son 16 años, no hay un solo preso. Es una cosa increíble. Y todavía no terminan de ponerse de acuerdo en el resarcimiento, porque les iban a entregar 3 terrenos y le quitaron 2, ahora ha quedado 1, y resulta que ese 1 no está legitimada la posesión y lo van a perder. O sea, al final nadie pagó por el crimen de ese incendio y las víctimas no han recibido en términos efectivos ninguna reparación que merezca el nombre. Bueno, y es que eso es lo lamentable. Lo lamentable es que las autoridades no asumen sus responsabilidades. Y lo que ha pasado en Nicolini es algo que puede pasar en todo el país, en muchísimos locales comerciales que funcionan casi clandestinamente, pero clandestinamente a vista y paciencia de las autoridades. Y esos hechos están previstos en el Código Penal con una gravedad suficiente como para que se impongan las acciones que corresponden. O sea, tú dices, no solo en este caso, por ejemplo, a Coico, que es responsable directo, sino a las autoridades que han permitido que Coico hiciera lo que hizo, digamos. No, además, a las autoridades que han visto que se ha levantado esto 5 o 6 pisos y que no se dieron cuenta. O sea, esto tenía licencia desde el día 1. Entonces, lo que falta realmente en una serie de ámbitos del ejercicio de la función pública es que se recomponga el principio de autoridad. O sea, no hay respeto a la autoridad. Porque además eso te genera, Julio, ese sentido de impunidad, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú puedes violar la ley y al final, estás en el Perú, pues no va a pasar nada. Sí. O sea, lamentablemente ese es el mecanismo que funciona en la cabeza de muchísima gente. Sí, claro, y comienzan con lo más elemental que son, por ejemplo, las reglas de tránsito. O sea, a vista y paciencia los policías lamentablemente se pasan el semáforo, se pasan el padre, dan la vuelta en donde no deben. Y de ahí sigues, ¿no es cierto? En los trámites que tienes que hacer, o sea, todo se arregla con dinero, todo finalmente, o sea, esa tremendo, ¿no? Ahora, yo quiero aprovechar que estás acá, Julio, para preguntarte brevemente tu opinión sobre esta declaración de Barata, que ya no declarará más, y esta sensación que da de qué pasó, o sea, cuán bueno ha sido nuestro acuerdo con Odebrecht, qué beneficio nos ha traído, ¿no? A ver, la Fiscalía tiene hoy día la potestad de negociar, está dentro de sus facultades. Sus facultades es negociar con aquellas partes que entienden van a beneficiar la obtención de información y el aceleramiento de los procesos y adicionalmente, ¿no?, con ello la posibilidad de establecer los grados de vinculación de todos los que participaron en los actos delictivos. Claro, eso tiene que tener como correlato un beneficio. La pregunta es, al día de hoy, ¿qué beneficio se ha recibido? 3 o 4 casos que se han levantado para generar alguna suerte, pues, de impacto mediático, pero que al día de hoy esos casos están flotando. Al día de hoy no se ve mayor avance. Al día de hoy lo que se percibe es, otra vez, ya pasó el escándalo Odebrecht, ¿no es cierto? Otra vez la misma sensación de impunidad. O sea, caso en donde en Brasil esto no tuvo esa suerte, pues, de tramitación y evidentemente menos el final. O sea, en Brasil lo que se ha hecho es radicalmente castigar a quien se debía castigar, imponer las sanciones, establecer responsabilidades. Han caído 2 presidentes por el caso Odebrecht. Y acá en el Perú no pasa nada. Entonces, eso es lo preocupante. Y hay un letargo en el Ministerio Público, eso es obvio. Hay un letargo y hay un afán, y eso hay que decirlo claramente, hay un afán de vender mediáticamente lo que se hace. Porque hay muchos elementos de prueba
que acaban en los medios de comunicación y que las partes ni siquiera tienen, existiendo en el código una reserva absoluta de todos los elementos de comisión en esta etapa. En Brasil no se ha manejado así. En Brasil los fiscales han sido bastante enérgicos en levantar sus muros de reserva, no solo frente a los medios, sino también frente a los políticos y al Parlamento. Y han dicho, esto se maneja así. Ya cuando las audiencias son públicas, como las audiencias de prisión preventiva, pues ahí podrán ver las personas lo que hay. Ese es el escenario. El escenario no es vender las cosas antes. El escenario es, si hay una audiencia pública donde todos pueden ver lo que está sucediendo, donde van a poder verificar cuál es la labor de la Fiscalía y cómo la defensa se defiende frente a las imputaciones, ese es el momento que la población pueda conocer. Antes de eso, no es el momento. Antes de eso, lo que yo hago es, indirectamente, pensado o no pensado, beneficiar a algunos que comienzan a saber qué es lo que está sucediendo. No, y además lo que es innegable es que hay una enorme presión sobre el Ministerio Público en este momento, presión política, porque hay demasiados partidos y dirigentes y líderes de partidos involucrados, y presión mediática, porque lamentablemente, y hay que decirlo, o sea, uno de los implicados y consorciados al Grupo Odebrecht en los últimos años ha sido el Grupo Graña, y el Grupo Graña es... Si no me equivoco, José Graña viene a ser el accionista más importante individualmente del Grupo del Comercio. O sea, eso implica, ¿no es cierto? Sí, no, definitivamente eso genera presión, pero a ver, y los errores garrafales que se cometen, lo que hacen ver es, por el contrario, una suerte innecesaria de persecución. Mira lo que ha sucedido con las hijas del expresidente Humala. Más allá de que sea responsable del delito, no lo sea, la responsabilidad penal es personal. No se puede trasladar, no es hereditaria. No tienen por qué ir a verificar si sus hijos están en el colegio, se fueron de viaje o no se fueron de viaje. Son menores de edad que no tienen ninguna restricción y que no son responsables del comportamiento eventualmente ilícito de sus padres. O sea, estamos regresando al medioevo, a una persecución que yo se la hago a la persona X, a sus hijos y a los hijos de sus hijos porque yo quiero perseguir. O sea, eso es evidentemente una vulneración de todos los principios fundamentales de un Estado democrático. Y lo ha tenido que decir la ministra de la Mujer actual, que eso no es aceptable. No, además en el caso de las hijas se resolvía de una manera más simple. Mandas un oficio al colegio y el colegio responde, ¿no es cierto? Pero es que porque además ya tenías la salida del país por migraciones de las chicas, o sea, no, sobre eso no. Y la pregunta es, ¿y cuál es el problema de que salgan del país? No, yo me imagino que el interrogante es si mantienen alguna matrícula, es decir, si tienen la pretensión de volver. Eso sí puede ser en una investigación algo razonable. O sea, yo quiero saber si se han ido simplemente de vacaciones o si se han ido al colegio de una manera irregular y no hay garantía de que van a volver o no tienen... Lo resuelves con un oficio, no tienes que hacer un operativo en el nido, ¿no? Por el colegio. Así es, correcto. Un oficio directamente al colegio, pidiendo la información o una comunicación directamente a las partes que tienen el deber de veracidad. Oiga usted, sus hijas han salido, se mantienen en el colegio o no, y la respuesta que se dé. O sea, ¿por qué tengo que hacer escándalo y escarnio público de una parte por eso que es reservada? Sobre todo porque ahí no los acaba afectando a los padres, sino que ir al colegio, a quien acaba afectando, es a los menores de edad. Y eso es un comportamiento que no debe ser permitido. Julio Rodríguez ha estado con nosotros, abogado penalista. Muchas gracias, Julio. A ti, Nicolás. Muy gentil como siempre. Nosotros nos vamos a la pausa, pero antes de la pausa tenemos...